Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. En efecto, vamos a hablar del portal de proveedores como una inversión estratégica para prevenir riesgos fiscales y riesgos contables dentro de su empresa. El tener un correcto seguimiento de estos documentos que ustedes reciben de sus proveedores, pues los ayuda a que estén preparados ante cualquier posible eventualidad o cualquier auditoría que se presente del lado del SAT. Adelante, Edith. Hoy en día el implementar un portal de proveedores, pues no solo es un lujo, es también una necesidad y pues bueno, es parte de una mejora operativa del negocio, una decisión estratégica que protege no solamente de riesgos financieros, sino también legales y muchas veces reputacionales, ¿no? No contar con esta herramienta, pues es operar a ciegas con sus proveedores y invariablemente pues es mayor tiempo, mayor dinero y todo este tema para la empresa. Vamos a empezar hablando de la realidad actual de las empresas al no contar con una herramienta como la que vamos a presentar el día de hoy. Los lleva a tener procesos manuales en los que la información está dispersa, no tienen un correcto seguimiento o tal vez el tenerlo implica mucho tiempo de su lado, mucho seguimiento y pues bueno, este tiempo invariablemente podrían utilizarlo en otras actividades dentro del negocio. El tener una documentación incompleta o fuera de fecha, esto es muy importante ya que dentro de la herramienta, pues ustedes pueden gestionar toda la información que tienen de sus proveedores, no solamente esta parte de validación de facturas, sino también gestionar la parte de contratos, información de proveedores, esta documentación que para ustedes es importante mantener al día y que bueno, dentro del portal se facilita mucho esta gestión. Los altos tiempos de conciliación y validación, en los que muchas veces estas validación las siguen haciendo de forma manual o la hacen directamente con el SAT, o implica, reitero, mucho tiempo de su lado para poder conciliar esta información que reciben de proveedores y poder estar listos ante cualquier eventualidad. El riesgo operativo y fiscal también es importante, ya que, pues bueno, sin un portal de proveedores se incrementa el riesgo por deducciones no válidas, por ejemplo, omisiones en retenciones o el uso de estas facturas de los RFCs que están en listas negras. El implementarlo, pues les previene de posibles multas y protege la deducibilidad ante el SAT, ¿no? ¿Avanzamos? Algunas características importantes del portal de proveedores es una solución que va a apoyar a la recepción, administración y validación de las facturas que reciben de sus proveedores. La herramienta permite validar no solamente la parte fiscal, sino también la parte comercial del documento. En esta validación fiscal nos vamos a cerciorar que esta factura que su proveedor ingresa al portal cumple con todas las características del anexo 20 y además es una factura vigente, es válida, ¿no? También si ya ha subido esta factura previamente, pues le va a marcar error, no le permite subir una factura que ya ha sido ingresada con anterioridad. Y pues bueno, una vez que tenemos esta factura en el portal, iniciamos con validaciones fiscales para después pasar a validaciones de reglas de negocio o comerciales. Dentro del portal también va a haber diferentes módulos. Estos módulos hacen único al portal. Tenemos el módulo de listas negras, donde ustedes van a poder ver en todo momento en qué situación se encuentra la razón social que está ingresando una factura al portal. Y esta validación de listas negras la hacemos a nivel documento. Es decir, cada que su proveedor les comparte una factura, nosotros validamos que ese RFC qué situación tienen listas negras, ¿no? Y se los compartimos a ustedes como administradores.
También tenemos módulo ligado a buzón tributario para gestionar sus cancelaciones sin necesidad de ingresar al portal del SAT. Desde el portal ustedes reciben las alertas y pueden autorizar o rechazar este comprobante. Esa respuesta viaja al buzón y dentro del portal se guarda una especie de bitácora para que puedan saber qué usuario aceptó o rechazó esta cancelación. También tenemos el módulo de complemento de pago, donde asociamos este complemento a su factura original para que ustedes puedan ver en un reporte qué cantidad de complementos tiene ligada una factura. En el caso del módulo REPSE, para la gestión de proveedores especializados, también se personaliza de acuerdo a las necesidades que ustedes esperen. Y adicional a estos módulos, tenemos otros que pueden aplicar o no de acuerdo a la empresa, como proveedores extranjeros, agentes aduanales, proveedores transportistas, etcétera. Partimos también que este portal es un portal personalizado de acuerdo a las características que ustedes busquen, de acuerdo al proceso que ustedes tengan y también em, de acuerdo a lo que a donde ustedes quieran llegar con el portal, ¿no? Nos hemos conectado a cualquier sistema administrativo que exista en el mercado, los más comerciales como SAP, Oracle, Dynamics, incluso desarrollos propios que tienen las empresas. Tenemos mucha experiencia en la integración con estos sistemas administrativos, lo cual pues a ustedes garantiza que si es lo que esperan, una automatización completa del proceso, lo podemos lograr sin tema. Desde el portal también se permite la generación de reportes personalizados enfocados a las necesidades que tengan sus áreas contables o fiscales, de tal manera que este reporte pues se vuelva pues muy productivo para ellos. Y también agilizamos la interacción entre los proveedores y ustedes, ya que pues se vuelven un poquito más independientes en el proceso, en el sentido que en todo momento están viendo qué situación tiene su factura, desde el momento en que la ingresan hasta que ya ha sido aceptada e incluso se puede llegar a publicar una fecha de pago si ustedes así lo esperan, ¿no? Entonces el proveedor tiene en todo momento el seguimiento de su documento hasta que es este pagado. Con esto, pues ustedes evitan estas llamadas constantes de qué situación tiene su factura, ¿no? Dentro del portal existen diversos perfiles de acceso. Los más comunes o los que trae de manera general es el administrador, usuario interno y proveedor nacional. Reitero, si se habilitan módulos adicionales en el portal como proveedores extranjeros o agentes aduanales, estos perfiles de acceso evidentemente también aumentan. Dentro del portal también se manejan diferentes razones sociales y si cada una de ellas sigue un flujo diferente, también se puede personalizar y tenemos una imagen corporativa en sus portales. Cuando estamos en el desarrollo de la herramienta, pues tenemos una comunicación cercana para que su área de diseño nos comparta colores, diseños, logos y todo lo que esperan dentro del portal. Adelante, Edith. Hoy en día ya mostramos las características que debe tener un portal. El no invertir en este tipo de herramientas es abrirle la puerta a problemas que se pudieron haber prevenido, ¿no? La eficiencia, comentábamos al inicio, ya no es un lujo, es una necesidad. El tener una herramienta que pueda optimizar la gestión de estos documentos es una inversión preventiva y clave porque, pues bueno, nos hemos topado con muchas situaciones en las que al no tener una herramienta que tenga todo este seguimiento puntual, pues ya buscan herramientas más bien de urgencia, como lo es una herramienta de conciliación o con este sentido de urgencia nos dicen descarga la información del SAT para yo tener todo lo que en su momento pude haber prevenido, ¿no? Entonces, sin duda, mejora el control y pues evita estas urgencias que no solamente eh, ocupan tiempo, sino también son muy costosas para la empresa, ¿no? Le voy a ceder la palabra al ingeniero Valery Herrera. Él va a realizar la presentación del portal de proveedores como tal. Va a mostrar algunos escenarios. Por favor, si tienen alguna duda, lo vamos revisando conforme les surja la duda y pues bueno, estamos atentos. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Pues muchas gracias a todos, amigos, clientes que están en este webinar.
justamente para ver la herramienta de portal de proveedores, que como lo dijo Juliana, pues es una herramienta que les va a ayudar a gestionar todos sus FDIs, también a verificar que esté en orden con el SAT, más aparte realizar todos los procesos internos dentro del ERP, como el llamado Trigo y Match, asegurarse del complemento de pago, entre otros. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Un segundo. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos un demo de nuestro portal de proveedores. Evidentemente, como un proyecto corporativo, este se personaliza con ciertas características que le hagan sentido al negocio para los flujos de trabajo, imagen corporativa y algunas otras características que ustedes como negocio aplique. Ya lo mencionaba Juliana, en algunas empresas, por ejemplo, tienen proveedores extranjeros o agentes aduanales o incluso transportistas. Aquí vamos a ver el menú de inicio. Ahorita voy a ingresar como administrador para que podamos ver todas las funcionalidades, pero siempre recordar que la vista del proveedor pues es únicamente a lo suyo. Ningún proveedor puede ver la información de otros, evidentemente, ¿no? Y lo primero que vemos es la pantalla de bienvenida. En esta pantalla vamos a ver un menú superior donde tenemos las principales opciones. Tenemos la parte de administración, donde aquí vemos bitácoras, los mensajes que pueden ustedes comunicar a sus proveedores y algunas partes de imágenes de su branding corporativo. La parte de usuarios es donde ustedes van a dar de alta a todos los usuarios del negocio, los usuarios internos que deseen que tengan acceso al portal y que puedan estar realizando diferentes funciones dentro del portal y con las facturas. En la parte de proveedores vamos a ver todos los proveedores que tengan registrados, que ya están autorizados, que ahorita vamos a ver el proceso de autorización, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver otros dos módulos, módulo transportista o agente aduanal, como lo comentaba previamente. Si es que les aplican estas funciones, pues también se pueden habilitar en su portal. Y el más importante, que es justamente la administración de documentos, que viene desde la publicación de la orden de compra. Entonces vamos a ver aquí varios rubros. El primer punto para la funcionalidad del portal de proveedores es el registro del proveedor. Y aquí generalmente hay dos verticales. Uno donde ustedes dan un formulario para que el proveedor se autorregistre, que ese formulario se personaliza con los campos que ustedes como negocio actualmente ya le piden al proveedor. Por ejemplo, la constancia de situación fiscal, datos fiscales, datos de banco, entre otros. Pueden ser inputs que ellos coloquen o bien archivos digitales que ustedes como negocio ya le pidan, ¿no? Por ejemplo, si tienen algún CEDIS para entregar mercancía, si necesitan enviarle algún archivo de comunicación como aviso de privacidad, también esa parte se configura dentro del portal y ellos son los responsables de llenar esa información. Ujú. Posteriormente, ya que se llenó este formulario, dentro del portal, un usuario interno será el encargado de verificar que toda la información, que todo su expediente sea correcto y de aprobar el registro de ese proveedor. Cuando ese proveedor ya es autorizado, le llega un correo de bienvenida con sus accesos para que ya pueda ingresar y hacer uso de la aplicación. Otra forma también muy común de ver o de registrar la parte de los proveedores es por una interfaz con el ERP. Es muy común que haya algunas empresas que ya tienen un proceso en el ERP para dar de alta y únicamente requieren hacer el paso final, que es registrar el proveedor en la aplicación y que ya tenga los accesos para subir documentos. Y en ese caso se realiza una interfaz en la cual nosotros recibimos esa alta cuando el ERP finalizó ya el registro, cuenta ya con un número de proveedor y automáticamente llega al portal y nuevamente se detonan los correos de bienvenida. Ujú.
Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden enviarla en la caja de preguntas y estaremos respondiendo. O si no, al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Muy bien. Cuando el proveedor ya recibió sus accesos y evidentemente ya empieza a ejercer servicios o necesita ya una orden de compra, generalmente ya hay una conexión con el ERP para que nos comuniquen toda esa información de las órdenes de compra. Para eso, vamos a ver aquí el módulo de órdenes de compra. Y aquí, como administrador, vamos a ver todas las órdenes de compra de todos los proveedores, pero evidentemente cada proveedor únicamente verá su información. Y vamos aquí que tenemos este listado con diferentes órdenes, con el número de proveedor, el folio interno, el RFC, el nombre del proveedor, la fecha, y vamos a ver aquí el detalle, que es justamente las partidas que hacen ya referencia a esa orden de compra. Es decir, todos los ítems que debe estar surtiendo el proveedor, ¿no? Entonces, lo primero que le llega al proveedor es justamente esa orden de compra para que pueda conocer la información que debe de surtir. Aquí vienen las partidas necesarias para eh, agregar esos datos, ¿no? Y bueno, aquí vemos algunos datos como la línea de orden, la descripción, la cantidad, código de material, unidad de medida. Todos estos campos se personalizan ya en su proyecto dependiendo de lo que deseen mostrar al proveedor. Hay alguna información que generalmente es más relevante dependiendo la industria o el negocio. Ujú. Y aquí, en esta orden de compra, pues tiene toda la información. Incluso también podemos publicar el PDF que viene desde el RP con toda la información. Ujú. Posteriormente viene el punto donde el proveedor debe cargar o relacionar esa factura a la orden de compra. Evidentemente ahí variará dependiendo de los procesos que tengan, pero generalmente pues se adjunta una orden de compra a una factura o una factura a múltiples órdenes de compra. Entonces, de esa parte, ya dependerá cómo lo manejan en el negocio, pero se relaciona esa información y se carga la factura. Ujú. Aquí en este ejemplo, yo ya cargué un CFDI que hace relación a esta orden de compra, y viene aquí toda esta información, viene el UUID, el folio, la serie, el RFC y la razón social. En el momento que el proveedor carga su CFDI, que ahorita vamos a ver un ejemplo, en el momento que el proveedor carga su CFDI, el XML, que es lo mínimo requerido, se ejecutan las validaciones fiscales. ¿A qué nos referimos con eso? Que cumpla con el anexo 20 del SAT, que no haya sido alterado, es decir, que su sello digital esté correcto y también se verifica la vigencia del documento, es decir, que un documento no esté cancelado en Hacienda. Si es un documento cancelado, pues es como no existiera, entonces es un documento que no le debe permitir al proveedor subir. Ujú. Posteriormente, también se realizan validaciones del XML. Hay empresas, por ejemplo, que nos comentan, eh, nada más aceptamos facturas del mes o de más de 90 días se rechazan. Entonces, todo eso se configura para que en el momento de que ingresa el CFDI se puedan validar todas estos rubros, estos parámetros, y en caso de que uno no cumpla, se rechace automáticamente el CFDI y ya no le permite continuar al proveedor, indicándole el mensaje correspondiente para que pueda, en su caso, corregir. Ujú. Val, Sí, te adelante. interrumpo, te interrumpo. Aquí tenemos dos preguntas de Guillermo Villanueva, que es si puedes tener varias órdenes de compra para una sola factura. Correcto, se pueden tener múltiples órdenes de compra para una factura. Generalmente ahí lo que pasa es que se sube el CFDI y se relacionan las órdenes de compra que van a esa factura, también generalmente indicando la línea de orden de cada orden de compra para hacer el three-way match, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, tenemos una siguiente pregunta. Adelante.
Esas validaciones del XML se hacen en línea con el SAT y si Sí, sí, ¿qué pasa si se cae el servicio del SAT? sí, correcto. Es en línea con el SAT. Hay dos validaciones, que es la validación de estructura, que es una validación técnica con el anexo 20 del SAT. La validación de sello, esas no requieren prácticamente conexión en tiempo real con el SAT, pero la que sí es la de la vigencia, que tiene que estar vigente en el SAT. En efecto, ahí nosotros en tiempo real verificamos que esté ese documento vivo en Hacienda. En caso de que Hacienda se caiga por algún tema que ha pasado, aunque es menos común que otros servicios, pero sí ha pasado, en ese momento va a tener un mensaje el proveedor de que necesita esperar un poco más para volver a cargar su documento y que en efecto se pueda validar, ya que pues tiene que estar vigente sí o sí para que pueda cargarse. Gracias. Val, nos indica Miriam Romero Soltero. El número de proveedor viene dentro del XML, es decir, previamente se solicita al proveedor que agregue ese dato en una adenda. Generalmente cuando ya tienes portal de proveedores, no, puesto que ya cuando se registró el proveedor, ya sea por una interfaz con el RP o porque se dio de alta en el formulario, ya se tiene el número de proveedor. Entonces, aquí de hecho lo podemos ver, aquí ya está el número de proveedor, ya está indicado, y cuando ya sube la factura, digamos, internamente ya se creó una adenda donde el XML se le adjuntan los datos necesarios para que el RP lo pueda procesar, que generalmente es el número de proveedor, la orden de compra y otros datos. En algunos casos, cuando por alguna razón no nos pueden publicar las órdenes de compra o no hay tanta información, sí en efecto se agrega un formulario donde el proveedor sube su XML y le aparecen unos campos que son generalmente muy poquitos donde el proveedor sí captura esos datos. Eso es cuando tenemos una falta de información, pero que sí es necesaria para procesarla en el ERP. Gracias. Tenemos otra pregunta de Jacqueline Espejel, en donde nos indica si se valida que la factura traiga el número de orden de compra versus la orden de compra en la que se está registrando. Correcto. En caso de que la factura ya tenga ese valor, sí debe hacer match. Posteriormente también, aunque traiga ese valor, debe hacer la validación contra el ERP y debe matchar cantidades, precios, moneda, etcétera, que ahorita lo voy a comentar, pero sí, sí es posible. Tenemos una siguiente pregunta de Alfredo Arenas Gutiérrez. El portal envía notificación al proveedor para cargar la factura ya cuando tienen entradas los pedidos o el proveedor tiene que estar validando o en comunicación con el comprador. Sí, en efecto, el portal detona múltiples notificaciones. En efecto, cuando tenemos respuesta, cuando ya sabemos que eso ocurrió, una recepción de mercancía dentro del ERP, es decir, que ya está lista para subir, se publica a veces el recibo incluso en el portal y el proveedor ahí recibe una notificación para que ya pueda subir su factura, ¿no? Si incluso subiera o intentara subir una factura donde todavía no hay recepción de mercancía, pues generalmente ahí también hay un rechazo, puesto que ni siquiera tiene recepción. Aunado a eso, hay otros tipos de notificaciones que vamos a ir viendo, como cuando el documento es aceptado, cuando es cancelado, o perdón, cuando es rechazado, cuando es pagado, incluso, va a tener diferentes notificaciones. Un punto principal del portal es tener una comunicación asertiva con el proveedor y que también sea lo más intuitivo, pues para que no sea un stopper o algo más que tenga que retrabajar mucho el proveedor, ¿no? El objetivo es la eficiencia, el control y reducir la carga operativa en la parte de validación de factura del área de cuentas por pagar y sean mucho más analíticos. Hasta el momento son todas las preguntas que tenemos, Valerie. Si deseas continuar cualquier otra pregunta, te voy interrumpiendo. Perfecto, muchas gracias. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se ve esta parte donde yo ya
tengo esta orden de compra y bueno, aquí es donde se sube el XML. Comentaba, se realizan todas estas validaciones del CFDI. Si ustedes como negocio dicen, yo aparte del XML, yo requiero que me mande una hoja de ruta, un comprobante de recepción, alguna hoja de verificación, dependiendo del tipo de negocio, se pueden habilitar estos inputs adicionales para que cuando suba la factura también se les soliciten esos archivos y puedan proceder también con ellos o incluso también como evidencia. ¿Mm? Cuando ya los documentos han sido cargados y se validaron, aquí vamos a ver en este menú de consultar documentos todos los FDIs que han sido cargados y validados, es decir, que son correctos dentro del portal. Evidentemente, como administrador, tengo múltiples filtros. Puedo buscar por RFC, por número de proveedor, por UUID, por rango de fechas, por la fecha incluso de cuando se generó la factura y de cuándo se cargó la factura. A lo mejor yo emití la factura hace una semana, pero cargué el CFDI hasta apenas hoy, por ejemplo, ¿no? Por orden de compra, entre otros rubros. Y Val, bueno, adelante, adelante. nos está indicando Guillermo Villanueva si podrías presentar, por favor, nuevamente cómo se genera la orden de compra, si es desde el portal o solo se sube un documento. Sí, se genera desde el RP. Siempre, es decir, es la fuente que genera la orden de compra, que es donde se dan toda esta parte, y hay una comunicación hacia el portal para publicarnos las órdenes de compra. Esa comunicación, lo más común es que se haga mediante una interfaz técnica, mediante el consumo de APIs o por un SPTP, o en algunas empresas nos dicen, no puedo conectar por alguna restricción de mi RP, pero puedo cargar este layout que tiene todas mis órdenes de compra y a lo mejor las cargan periódicamente, también es viable, Ok. pero la orden de compra nace en su sistema administrativo. Alfredo Arenas Gutiérrez nos pregunta si la orden tiene varias posiciones, ¿se puede escoger solo una para cargar factura? Sí, correcto. En efecto, se puede cargar una factura relacionando una o un par de líneas, puesto que puedes tener una entrega parcial, por ejemplo, de mercancía, o bien incluso que se dividió en dos facturas. A lo mejor tres ítems de una orden de compra van a hacer relación con una factura y otros 5 a otra factura, por ejemplo. Entonces, al momento de que se sube la factura, el proveedor puede decir, bueno, esta factura va a estos tres ítems únicamente, ¿no? O incluso a uno. Hasta el O momento son dos. también a muchas, ¿no? Entonces puedes decir, todas las líneas van a esta factura. Muy bien. Hasta el momento son todas las preguntas. Continúa, Val, y te voy indicando. Perfecto, muchas gracias. Aquí, como comentaba, vamos a ver todos los FDIs que han sido cargados por todos los proveedores. Evidentemente, cada proveedor únicamente ve sus propios documentos y aquí vemos pues datos muy relevantes como es el número de proveedor, el nombre del proveedor, el UUID, la fecha en el que se subió el documento, el tipo de comprobante. Ahorita vamos a ver un poco de la nota de crédito también. La serie y folio, si el documento ya tiene un complemento de pago, que ahorita lo vamos a comentar, la orden de compra u órdenes de compra a la que se relacionó, el estatus del SAT, que todo debe estar siempre vigente, y bueno, ahorita otros columnas que vamos a ver, ¿no? Adicional, pues puedo aquí descargar el PDF estándar, que nosotros generamos un PDF en base al propio XML. Siempre vas a tener la información correcta porque se hace en base al XML, pero si también quisieras que el proveedor cargara su propio PDF, también es viable. Ujú. Y bueno, aquí vemos alguna otra información. Viene descargado obviamente el XML original, ¿no? Aquí, como comentaba previamente, cuando ya el documento se envió em, al portal y ya se validó, se seleccionó la orden de compra y las líneas,
ahí ocurre otra comunicación con el ERP. Esto es para realizar el llamado three-way match. Eh, el three-way match es justamente esa correlación entre la orden de compra, la recepción de mercancías y la factura. Entonces, toda esa información debe cuadrar. En algunas empresas quieren que este proceso pues sea lo más automatizado posible y entonces se detonan las interfaces con el ERP y se valida que en efecto las partidas de recepción de la orden de compra cuadren con las partidas de la factura en cuanto a cantidades, a precios, a moneda, y si alguno de esos rubros no es correcto, evidentemente surge un rechazo que se comunica dentro del portal. Por ejemplo, que están subiendo una factura donde la cantidad es 100 y la recepción fue de 50, por ejemplo, a lo mejor fue una recepción parcial. Evidentemente eso generará un rechazo. O bien que el precio unitario está variando conforme a lo que se dijo originalmente, también eso generaría un rechazo. O bien, algo muy que pasa muy comúnmente, pues que la orden de compra tiene una moneda y la factura tiene otra moneda, entonces ahí es un rechazo, ¿no? Para el tema de cantidades y precios, generalmente se define una tolerancia. Esa tolerancia es configurada por el negocio. En promedio es de más o menos 10 pesos, más o menos $1, o en cantidades se define una tolerancia cuando tienen cantidades a lo mejor muy pequeñas. Entonces, ahí se define esa tolerancia para justamente no rechazar todos los FDIs por variaciones mínimas. Muy bien. Justamente cuando esa información viaja, durante ese proceso, durante esa comunicación, el documento queda en estatus de en revisión. Ahorita voy a mostrar un ejemplo. Se muestra en el estatus de en revisión justamente para indicarle al proveedor de, ok, tu documento ya estuvo correcto fiscalmente, pasó las validaciones primarias, nosotros le llamamos, que son las fiscales, más las del XML, que tengan estos datos, como por ejemplo la fecha, entre otros. Y ahora está en revisión para validar si ocurre el three-way match y si pasan todas esas validaciones que comentaba, ¿no? Durante ese proceso, bueno, aquí depende de mucho la interfaz que se haga con el ERP. Puede ser en tiempo real o puede ser un proceso asíncrono, es decir, que se envía en ese momento la factura y posterior, después de una hora, media hora, dependiendo de la comunicación con el ERP, pues me va a regresar una respuesta. Y esa puede ser una respuesta positiva, que es decir, que el documento fue aceptado, es decir, cumplió con toda la parte que comentaba del three-way match, y en ese caso el documento ya queda en estatus de aceptada, recibe una notificación también el proveedor y prácticamente ahí finaliza el proceso para el proveedor, al menos en esta etapa, porque ya recibió su confirmación de que su factura sí fue aceptada y que se le va a pagar. E incluso es muy común que también nos regrese el ERP la fecha programada de pago, es decir, no nada más decirle al proveedor, ya fue aprobada esta factura, sino está eh, programada para esta fecha y que el proveedor ya tenga esa información, pues para que no tenga que estar preguntando, bueno, ya está aceptada, ¿cuándo me la vas a pagar? Sino que tenga toda la comunicación y que sea lo más fiable posible. Esa fecha pues dependerá muchas veces de las reglas comerciales que tengan con los proveedores, con las condiciones comerciales y también de una decisión de negocio. Hay empresas que dicen, yo no quiero mostrar la fecha de pago porque a lo mejor me puedo desviar algunos días o puedo adelantarme. Entonces, no se muestra, pero eso es una decisión y una configuración del negocio. También puede Val, suceder, adelante, adelante. Val, te interrumpo porque ya tenemos varias preguntas. Una de ellas, Miriam Romero Soltero, nos pregunta, bueno, más bien nos confirma, mencionabas que la factura del proveedor se emitió hace una semana.
Entonces, si yo la cargo apenas hoy, quiere decir que el cargado en el portal no afecta existencias. Sí, en efecto, si la factura, por ejemplo, la emitió el proveedor la semana pasada, pero a lo mejor todavía no tenía recepción incluso, ¿no? Entonces ya a lo mejor el día de hoy ya se dio recepción de mercancía, entonces el proveedor puede cargar ya la factura y va a hacer estas validaciones. Caso de que el proveedor la haya subido, por ejemplo, la semana pasada, que es cuando la generó, y todavía no mercancías, inmediatamente pues recibe un mensaje de rechazo de que todavía no tiene recepción. Y ahí va a depender de sus criterios que actualmente tienen de a cuánto hacia el pasado reciben facturas. Como mencionaba, hay empresas que dicen, nada más aceptamos las del mes o aceptamos hasta 90 días hacia el pasado. Allá dependerá de cómo lo hacen actualmente y el criterio que tienen actualmente. Vamos con la siguiente pregunta, de Jacqueline Espejel. ¿Esto solo aplica para facturas en México? ¿Qué pasa con los proveedores extranjeros? Normalmente usan PDF únicamente. ¿Esto lo pueden registrar en el portal? ¿Puedo sacar reportes globales, no solo la vista por cada proveedor? Sí, correcto. Bueno, para el tema de proveedores extranjeros, en efecto, si la empresa tiene proveedores extranjeros, tenemos un módulo específico para proveedores extranjeros que si nos da tiempo lo mostraremos, donde en efecto un proveedor extranjero pues generalmente tiene un PDF e incluso un Excel. Ahí, pues, evidentemente, no se genera el XML. El proveedor, de hecho, los proveedores extranjeros generalmente no entran al portal, son los propios compradores quienes suben estos documentos, este PDF o esta imagen, cargan esa imagen, nosotros extraemos la mayor cantidad de datos posibles, pero generalmente hay otros inputs que el comprador debe agregar como el número de proveedor o algún otro dato que sea necesario para poder cargarlo y en su defecto enviarlo también al RP, ¿no? Pero sí es un proceso un poco diferente, porque el proceso parte de otro archivo que no es un archivo estandarizado como es en México, que tenemos el XML del CFDI, que es definido por Hacienda. Y en la parte de reportes, sí, en efecto, bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero se pueden descargar reportes por ítem, por concepto, o bien también por cabeceras, que trae toda la información. Y bueno, dependiendo del filtro que tú apliques, a lo mejor tú quieres ver nada más las aceptadas, o quiero ver nada más este rango de fechas, o de tal proveedor, o todos los documentos que estén pagados, que ahorita también lo vamos a comentar. Bien, la siguiente pregunta de Alfredo Arenas Gutiérrez nos indica, ¿para esas diferencias se pueden poner el porcentaje de aceptación? Correcto, puede ser por porcentaje o por monto. Generalmente puede ser incluso una combinación cuando se tratan de diferentes elementos. Por ejemplo, en cantidad a lo mejor es por monto y en precio a lo mejor por porcentaje. El porcentaje generalmente es bajo precisamente para que no haya una discrepancia muy grande, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se hace el match de los SKUs cuando tiene uno interno y los diferentes proveedores tienen otro SKU? Ujú. ¿Cómo se relaciona cada una de las líneas de producto? Ahí pueden ser por dos maneras. Uno, si el proveedor está muy bien educado y puede generar el SKU con el número de identificación en el XML, pues evidentemente se hace match. Lo que sucede cuando el proveedor no lo tiene, porque a lo mejor es un sistema que no le permite incluso cambiarlo, si es necesario, se le va a colocar una vista a ese proveedor que no pudo agregar ese SKU para que él pueda digitarlo. Es decir, ingresa tu factura, ok, tienes estas líneas y no fue reconocido tu SKU, entonces tienes que agregarlo sí o sí para poder hacer esa validación, ¿no? También hay otras maneras de hacer esta relación. Generalmente también se listan
las órdenes de compra, o bueno, perdón, las partidas de la orden de compra y el proveedor va haciendo la relación. No es lo más óptimo, evidentemente, por el proveedor. Es un poco menos, o es un paso extra que debe hacer el proveedor. Nosotros le llamamos esta parte el adendador, pero tratamos de evitarlo lo más posible, ¿no? Si podemos extraer toda la información del XML, pues es una ventaja tanto para el proveedor como para el proceso. Nos pregunta Ignacio Domínguez, ¿qué pasa si las líneas varían en cantidades y costos unitarios, pero no en totales? En caso que la variación de la presentación del proveedor varíe, por ejemplo, si se piden piezas y la Ujú. presentación del proveedor son cajas con X unidades, o bien se pide una tonelada de cemento y se entrega en sacos. Sí, correcto. Eso es una de las configuraciones que también como negocio hacen. En efecto, a lo mejor tú en la orden de compra registraste 100 unidades, 100 clavos, vamos a decir, pero para el proveedor es una caja, ¿no? Sin embargo, el precio unitario o el importe final es el mismo. Entonces, ahí justamente ya son particularidades del negocio que ustedes dicen, no, en mi caso no aplica la validación de cantidades, sí aplica la validación de importes. Entonces, se salta esa validación porque nunca va a cumplir y se va por los montos totales que tenga el concepto o bien la factura, ¿no? Pero hay empresas que dicen, no, yo sí, lo que le pido es como me debe de facturar. Si es 50, va a ser 50 de él también. Entonces ahí sí deben cuadrar también cantidades. Va a depender incluso también de cómo lo manejen y también cuánta es la criticidad de ese proveedor, ¿no? Hay proveedores que se empiezan a alinear, eso es la parte natural, se empiezan a alinear porque les es más fácil, y hay proveedores que por su sistema no pueden, ¿no? Entonces, incluso a veces hay mix, hay una mezcla entre, bueno, todos estos proveedores sí se validan cantidades y estos no. Generalmente ya es dependiendo de sus proveedores y evidentemente hay un screening de todos esos proveedores para detectar cuáles sí y cuáles no pueden pasar por esta regla u otras reglas, ¿no? Gracias. Otra pregunta. ¿Qué leen las imágenes y documentos que se suban para validar la información que tiene dentro? Ahí pueden repetir la pregunta, por favor. ¿Qué leen las imágenes y documentos que se suban para validar la información que tiene dentro? Aquí la pregunta completa sería, entiendo entonces que leen las imágenes y documentos que se suban para validar la información que tiene dentro respecto a proveedores extranjeros. Proveedores extranjeros. Ah, perfecto. Sí, en efecto, se lee la información principal em, que tenga que ver con una factura, ¿no? Por ejemplo, si tiene el número de proveedor y es claro el dato, que eso es lo importante en este tipo de aplicaciones, tiene que ser clara la imagen para poder leerla mediante inteligencia artificial y extraer esa información para tenerla. Si es evidentemente una imagen borrosa, difícilmente se va a poder leer y lo va a tener que completar el comprador o la persona que esté subiendo la factura. Hasta el momento son todas las preguntas que tenemos. Si gustas continuar, vale. Excelente. Bueno, retomando un poquito, pues se sube la factura, se hacen las validaciones, si todo está correcto, cambia estatus a aceptada, se muestra la fecha de pago en caso de que el negocio lo requiera, ¿no? Y ahí el proveedor únicamente tendría que esperar, pero también, como comentaba, pudiera ser un escenario donde hubo un rechazo de alguna factura, ¿no? Puede ser que el proveedor por alguna razón no cumplió con alguna de estas validaciones justamente del three-way match, puede ser de las cantidades o incluso reglas internas. Recordemos que esto es un proyecto corporativo que ya se especifica mucho con sus reglas y entonces a lo mejor ustedes dicen, no, ¿sabes qué? Es que si el XML o si el proveedor no cumplió con esta regla o algún otro valor que no tiene nada que ver con las cantidades, con los precios, también se rechaza. Y aquí pues ocurre este rechazo, también le llega una notificación al proveedor y se genera un acuse, que es un acuse justamente para que el proveedor pues sepa bien
por qué se rechazó el documento e incluso pueda corregir. En su momento quizá corregir sea refacturar. Es una factura que a lo mejor nunca va a ser aceptada. Vamos a suponer un escenario, la generó en dólares y la orden de compra está en pesos, pues no, nunca va a pasar. Entonces, corregir sería incluso refacturar. Al final del día, la orden de compra pues va a seguir abierta en el RP hasta que no tenga una factura correspondiente. Ujú. Y bueno, cuando ya el documento está aceptado, como lo comentábamos previamente, el proveedor lo que tiene que hacer, pues ahora sí que es esperar a que llegue esa fecha programada de pago. Y cuando eso llega, también hay una comunicación o una retroalimentación desde el RP hacia el portal, indicando los documentos que han sido pagados. Esos documentos que han sido pagados los recibimos. En algunas empresas también nos envían mucha más información e incluso se puede generar un acuse de pago. Este acuse de pago pues trae incluso el dato del banco a donde te pagué, los datos de cuándo te pagué, entre otra información, para que el proveedor pueda descargar ese acuse. Vamos a llamarlo así, entre comillas, como si fuera el acuse que te da el banco, ¿no? Evidentemente el banco no te va a generar uno o una manera técnica de subirlo, pero si tenemos los datos, podemos generar esa representación para el proveedor. Y ese estatus ya cambia en el portal. Aquí ya se ve el estatus pagado, donde justamente el proveedor también recibe una notificación vía correo electrónico y la columna de fecha de pago ya se popula, se llena con la información efectiva del pago, es decir, ese día sí se te pagó. Ujú. Y aquí viene otro proceso que es justamente la carga del complemento de pago. Voy a mostrar uno que tenga un complemento de pago, que aquí generalmente todos los FDIs que reciben este estatus ya de pagado y caen dentro del supuesto de generación de complemento de pago, el proveedor siempre va a tener en su vista de inicio, va a tener un reminder todo el tiempo de tienes estas facturas que ya han sido pagadas, que están en estatus pagada y que no tienen un complemento de pago. Entonces siempre le va a aparecer como un recordatorio para que pueda cargar sus complementos de pago. También se puede configurar una regla que es muy común, que si específicamente ese proveedor tiene, ahí es configurable, un X número de documentos pagados y sin complemento de pago, que se bloquee el ingreso de nuevas facturas. Eso como un poco para ejercer un poco de presión al proveedor de que debe estar en línea con sus complementos de pago, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, 3 o 5 complementos o más, dependiendo de la tolerancia del negocio, pero pues bueno, el objetivo es que cumpla con la carga de sus FDIs. Em, Generalmente para esta regla les pedimos que tengan como una consideración porque hay ocasiones donde pues el comprador o el proveedor por alguna razón no pudo emitir su complemento, se bloquea su carga de facturas y a veces cargar una factura pues retrasa un poco materiales o la cadena productiva, ¿no? Entonces, también incluso puede ser proveedores que a lo mejor es un proveedor, ¿no? Que le tengo que tener mucha tolerancia porque pues es un proveedor crítico o un proveedor único, ¿no? Cuando ya Vale, el documento... Adelante, adelante. te interrumpo. Jacqueline Espejel nos está haciendo una pregunta. ¿Qué pasa si manualmente se cambia la fecha de pago? ¿Eso se muestra en este portal en línea? Sí, si está comunicado con el RP, sí, evidentemente cuando haces la actualización en el RP, nos debe llegar la actualización para que se muestre esa información. Hay algunas empresas que el RP a lo mejor no puede actualizar el dato, sin embargo, un usuario lo que hace es descargar un reporte y ese lo carga en el portal y con eso actualiza todas las fechas de pago, ¿no? Y aquí viene una decisión de negocio que es si se le debe notificar nuevamente al proveedor o no. Alfredo Arenas Gutiérrez nos pregunta, ¿el bloqueo por falta de complemento es cada mes o qué periodicidad?
¿Es automático? Sí, es automático y generalmente no es por tiempo, es por cantidad. Es decir, o tienes un complemento de pago faltante, tienes dos, tres, cuatro, ya a lo mejor ya llegaste al límite, tienes que cargarlo. A lo mejor lo que prefieres es la tolerancia de tiempo para cargarlo, ¿no? Sí, en efecto, debe estar generalmente en el mes o 5 días posteriores al mes siguiente, que es lo que permite Hacienda. Eso pues para tenerlos alineados, ¿no? Evidentemente siempre hay excepciones de algún proveedor o gobierno que emitió el complemento súper tarde y bueno, pues se carga, ¿no? Terminamos esta sesión de preguntas. Puedes continuar, Valeria. Perfecto. Y aquí, bueno, generalmente cuando ya el estatus es pagado y surge este tema de los complementos para que el proveedor esté en línea, pues bueno, aquí al entrar en la vista detallada, yo voy a ver pues todo lo que ha pasado con la factura. Esta factura, con este UUID, con esta información. Voy a ver aquí también el historial de todo lo que ha sucedido desde que se publicó la orden de compra. A lo mejor paso por varios estatus, lo subió el proveedor o incluso el comprador, porque hay proveedores en los que el proveedor pues, no se va a subir al portal, como un Telmex, una Alestra, más bien el comprador o el dueño de ese proveedor es el que sube su factura. Y puede que empiecen ya aquí su historial, ¿no? Subió la factura, seleccionó tal orden de compra, seleccionó tales líneas, se envió al RP, el RP ya hizo correctamente el posteo, y bueno, hasta que el documento ya se pagó y se subió su complemento de pago. Aquí siempre va a estar el historial. Y bueno, aquí vamos a ver una lista de los pagos relacionados. Y aquí nos va a mostrar todos los complementos de pago que tenga esa factura, ¿no? Recordando que una factura pues, se podría liquidar en múltiples pagos. Y abajo también vamos a ver otro nodo que no hemos comentado, pero lo vamos a revisar, que es las notas de crédito relacionadas, que en este caso también, acorde a las últimas regulaciones de Hacienda, pues una nota de crédito debería estar relacionada a una factura, ¿no? Ahora, ¿cómo carga el complemento de pago un proveedor? Aquí viene justamente una parte de cargar complemento. Generalmente cargar complemento es mucho más fácil que cargar una factura porque lo que queremos es que el proveedor sea lo más sencillo para él. Entonces, aquí es arrastra tu XML o incluso un zip con todos tus pagos, no importa. El objetivo es que se suba esa información. Nuevamente se valida porque sigue siendo un CFDI para Hacienda, se valida que cumpla con el anexo 20, que no esté cancelado y que no esté alterado. Si toda esa información es correcta, nosotros nos encargamos de realizar la explotación del complemento de pago, recordando que el complemento dentro de sí mismo trae las facturas que estás pagando, y relacionamos ese complemento a las facturas. Evidentemente hay una validación de que hagan match, y bueno, con esa información, pues se relaciona la factura con sus respectivos complementos, ¿no? Pero generalmente, pues es una interfaz muy sencilla porque es lo menos burocrático para el proveedor cargar su complemento. Y aquí vamos a ver un filtro, una vista donde vamos a ver específicamente todos los complementos de pago. Me parece que en este demo no tengo alguno cargado. Pero bueno, es una vista específica para ver únicamente complementos de pago. No facturas, no notas de crédito, únicamente complementos. También está aquí la opción, como comentaba, también cargar nota de crédito. Aquí depende también de las validaciones de negocio, pero generalmente también es un proceso relativamente simple donde se carga la nota de crédito, se valida y también se relaciona la factura a la que esté haciendo referencia. Si tienen un proceso incluso de devoluciones, el proceso entonces cambia un poquito, donde también se publican las devoluciones como órdenes de compra, por así decirlo, y debe hacer match la nota de crédito con esa factura. Generalmente, el portal lo que realizamos es un assessment de todos sus escenarios
para ver cuál es el 90% de escenarios que tienen con los proveedores, que es la función principal que va a tener el portal para la recepción de facturas, y posteriormente se ven las excepciones. A lo mejor tienen un cliente, o perdón, un proveedor de gobierno que difícilmente va a cambiar sus reglas, te factura súper tarde, entonces a lo mejor no va a pasar por el mismo proceso, ¿no? Entonces se maneja como una excepción. Pero generalmente es el 90% del proceso, aplica para el 90% de los proveedores, y posteriormente se ven las excepciones, ¿no? Ahí, ¿cómo vamos de tiempo, Monse? Son las 11 en punto. Perfecto. Bueno, nada más a lo mejor para mencionar brevemente, bueno, aquí tenemos reportes que se pueden emitir desde el portal, reporte de cabecera, reporte de items, e incluso algunos otros reportes que el negocio requiera. Recordemos que esto ya es un proyecto corporativo y se define con mucha personalización, ¿no? Y también cuando se contrata este portal, pues como comentaba, se hace todo este análisis de primero todos sus escenarios, se publica después una versión en un ambiente de pruebas para que el negocio pueda realizar todas sus ejecuciones, verificar que todo está ok, que sus escenarios cumplen, e incluso también un poco capacitar a la gente que va a estar atendiendo el portal. Y cuando ya todo está listo, ahora sí se hace una liberación en producción. Adelante, Julie. Sí, y recordemos también que este es un ejemplo, que es un portal personalizado a esta empresa. Tenemos muchos tipos de portales, todos ellos uno diferente de otro, entonces es un traje hecho a la medida para ustedes y pues bueno, si estuvieran interesados en una presentación más personalizada y más orientada al proceso que siguen dentro de su empresa, con mucho gusto podemos apoyarles. Así ya podemos tener incluso una sesión muy específica. Hay algunas funcionalidades que incluso, como comentaba al inicio, dependen de la industria o bien del RP. La verdad, con SAP queda muy bien, muy embona perfectamente porque se hace el posteo automático de la Miro, entre otras transacciones de manera automática. Y también el nivel de automatización que quiere la empresa. Hay empresas que dicen, no, yo no quiero que todo sea automático, yo sí necesito que un usuario entre y valide. Está bien que me haga el 90% del trabajo en validando, pero sí necesito que un usuario entre y confirme, ¿no? Entonces también eso es válido y depende de las validaciones o rubros que tenga la empresa.